Hola, muy buenas. Este es un video explicativo sobre lo que sería nuestra entrega final del proyecto de gestión de proyectos con el profesor Juan Manuel Hurtado. Nuestro grupo está conformado por Daniela Rodríguez Dagua, Cristian Camilo Telles, Valeria Valencia Valois, Neiber, se me olvidó el nombre de Neiber Valencia Grueso y quien les habla, Diego Alexander Banguera. Pues comencemos. Muy buenas tardes para todos. En este video presentaré el desarrollo de la gestión avanzada del cronograma del proyecto Construcción de pared de baño, correspondiente a las actividades 1 a las 5 realizadas en Microsoft Project. Bueno, para la actividad 1 nos pedía la restricción del cronograma. En esa actividad, el director de obra indicó que la instalación de tuberías solo podía iniciar el 4 de agosto de 2026. Para cumplir con esta condición, como tal, se aplicó la restricción no comenzar antes de a la actividad de tubería. Entonces, pues aquí podemos ver, ¿sí? Aquí se aplicó el tipo de restricción. Bueno, este tipo de restricción se eligió porque impide que la actividad comience antes de la fecha establecida, pero permite que Microsoft Project la reprograme automáticamente si ocurre algún retraso en las tareas anteriores. Después de aplicar las restricciones, analizamos la ruta crítica y observamos que no presentó cambios porque la actividad ya estaba programada para iniciar ese mismo día. ¿Sí? Entonces por eso no hubo ningún tipo de adelanto, digámoslo así. Eh, y pues como resultado obtuvimos que la duración total del proyecto no aumentó, por lo que el incremento fue de 0 días, ¿sí? Por lo que expliqué anteriormente. Bueno, para la actividad 2 nos pedía adelantos y retrasos de, de este proyecto. En esta actividad básicamente modificamos las relaciones entre las tareas utilizando LEM y LAM. Primero la actividad friso rústico, sí, aquí la tenemos. Eh, se, se, sí, aquí tenemos. Se configuró para iniciar 2 horas antes de finalizar la tarea. Aquí vemos, ¿sí? Y también tenemos el preparar pego que se adelantó 1 hora, ¿sí? Bueno, estas modificaciones corresponden a un LED de 2 horas y un LAN de 1 hora. Al revisar nuevamente el cronograma, observamos que estas relaciones no modificaron la fecha final del proyecto debido a que no afectaron la ruta crítica como tal. Y pues podemos concluir que las dependencias se modificaron correctamente, pero el proyecto mantuvo la misma fecha de finalización. ¿Sí? Aquí podemos ver pues las rutas críticas. ¿Sí? Aquí podemos ver las rutas críticas o las tareas críticas, y aquí vemos que está de rojo, por lo que aún no se ha finalizado como tal la tarea, pero no quiere decir que, que esté, digamos, la tarea crítica como tal. La tercera actividad es el análisis de holguras. En esta actividad analizamos la columna holgura total de microproject, pero Project no cuenta con esa columna, y pues añadimos el margen de demora total, que es básicamente pues las holguras.
Se identificó que todas las actividades presentan una holgura de 0 días. Esto significa que todas hacen parte de la ruta crítica y por esta razón ninguna tarea puede retrasarse sin afectar la fecha final del proyecto. Esto básicamente indica que el cronograma no tiene un margen de maniobra y requiere un seguimiento constante para evitar esos retrasos. Tenemos la actividad 4, ¿sí? Tenemos la actividad 4. En esta actividad se modificó el calendario laboral. Bueno, antes de modificar el calendario laboral, se hicieron varios cambios para que el proyecto pudiera llegar hasta el mes de septiembre. Entonces, al momento de, eh, sí, de cambiar esto, algunas tareas la añadimos con más duración. Por ejemplo, el levantar pared la pusimos para 19 días, armar tubería 8 días, el friso rústico, el friso rústico para 12 días y colocar cerámica para 25 días. Esto hizo que el proyecto tuviera una duración de 30 días, pero al momento de añadirle, porque como tal esta actividad nos pedía que, eh, que, que alargáramos, sí, que modificáramos el calendario de tal forma de que la empresa, digamos, decidió trabajar también los días sábados de septiembre en horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Después de realizar este cambio se comparó el cronograma de antes y del después que lo mostré en la actividad anterior. ¿Sí? Aquí podemos observar que ya los días sábados son días laborales y los días sábados de septiembre, ¿sí? Ya son días laborales para este proyecto. ¿Sí? Entonces, sí, después de comparar el anterior y el después, el anterior, pues la duración del anterior era de 30 días a 28 días, mientras que la fecha de finalización era del 15 de septiembre, cambió al 11 de septiembre. Esto representa una reducción del 6.67% en la duración total del proyecto. En conclusión, al incorporar jornadas adicionales de trabajo durante los sábados, fue posible terminar el proyecto 2 días antes. O sea, para explicarme más, la duración antes de aplicar el calendario nuevo, ¿sí? De habilitar los sábados, duraba 30 días y terminaba el 15 de septiembre. Pero ya ahora, con los calendarios ya habilitados para los días sábados, la duración es de 28 días y termina el 11 de septiembre, para ser pues más explícita. Bueno, en la actividad 5 nos pedía una fecha límite. Aquí se estableció una fecha límite del 7 de agosto del 2026. Al comparar esta fecha con la programación obtenida, bueno, antes de eso, antes de explicarlo, pusimos pues la columna de fecha límite y pusimos una fecha límite al fin de la fase, el 7 de agosto de 2026. Digamos que al comparar esta fecha con la programación obtenida en Microsoft Project, observamos que el proyecto no cumple con dicha restricción, ya que la fecha de terminación quedó programada para el 11 de septiembre de 2026, lo que representa un retraso aproximadamente de 35 días
en el calendario. Las actividades responsables del incumplimiento son las que permanecen en la ruta crítica. ¿Sí? Aquí se puede observar. ¿Sí? Aquí se puede observar. ¿Sí? Aquí se puede observar que están entre ellas, pues están replantear la pared, preparar mezcla, levantar pared, romper pared, armar tubería, rellenar pared, friso rústico, preparar pego, colocar cerámica. Debido a que todas estas tienen holgura de cero, cualquier retraso en una de ellas afecta directamente la fecha de entrega del proyecto. A continuación, sigue mi compañera explicando las actividades siguientes. Hola, muy buenas tardes. Yo les voy a estar hablando sobre la gestión avanzada de recursos. Para esta primera actividad nos requerían la sobreasignación manual, ¿cierto? Entonces, lo primero era detectar la sobreasignación. Como podemos ver aquí en la imagen, teníamos una sobreasignación en los recursos de José Pérez y José Eliezer, quienes estaban asignados simultáneamente a la actividad de friso rústico y colocar la cerámica. Se resolvió manualmente ajustando la programación de las tareas, pues para evitar que los mismos recursos trabajaran al mismo tiempo en actividades diferentes. Para ello se modificó la planificación de las actividades sin utilizar la herramienta de redistribución automática de Microsoft Project. Entonces se eligió pues obviamente esta estrategia porque permite redistribuir correctamente la carga de trabajo de recursos y con esto eliminaríamos la sobreasignación tanto así que respetando las dependencias del cronograma y cumpliendo con el condicional de resolver el problema de forma manual. Entonces, así es como nos quedaría. ¿Listo? Para la siguiente, tenemos una actividad de nuevos recursos. Para esto, nosotros, ¿qué hicimos? Utilizamos un ayudante temporal que se asignó a la actividad de colocar cerámica con el fin de apoyar la ejecución del trabajo y reducir su duración. Entonces, aquí los resultados obtenidos del antes y el después podemos analizar y ver que fue de 0 días. ¿Por qué? Porque duró lo mismo en el antes y en el después. Porque aunque al colocar la cerámica disminuyó un 11,30 días y un 10,71 días, la fecha de finalización del proyecto permaneció dentro de la fecha estipulada. Pero para el costo sí hubo una variación de 1.644,95 pesos y en este caso el costo total del proyecto disminuyó debido a la redistribución de trabajo entre los recursos existentes, ¿cierto? Entonces, como podemos ver aquí, se incorporó el recurso del ayudante temporal, como ya les había mencionado, y la duración del proyecto no cambió porque la reducción no impactó la ruta crítica. Y pues como ya les había comentado, la variación del costo disminuyó un 1.644 como resultado de una nueva distribución del trabajo entre los recursos. Para la actividad número 7 tenemos los recursos compartidos, perdón. Entonces, para esto debíamos analizar lo que es el retraso, la sobreasignación y el impacto de la fecha. Entonces, después del análisis del retraso, después de actualizar la disponibilidad de los recursos, no se presentaron retrasos en la actividad del proyecto y la tarea armar tubería conservó su duración de los 8 días que tenía estipulados. Entonces, el análisis de las sobreasignaciones no generaron nuevas sobreasignaciones como consecuencia. Aquí, como podemos ver, tenemos la disponibilidad de los recursos de Carlos Peñas y que es el plomero para un 50% durante la mañana, teniendo en cuenta que trabaja en otra obra. La actividad número 9, costo por horas extras. Tenemos
Actualmente un albañil trabaja 2 horas extras, ahora modificar para que el maestro tenga 4 horas, el albañil tenga 3 horas extras, ¿no? Y responder el costo adicional, nuevo costo de proyecto. Entonces, nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Al maestro, ¿cierto? El costo adicional fue de 312.000,42. Y el nuevo costo del proyecto, entonces se le asignó 61.558.071 centavos. Entonces, la incorporación de horas extras permitió incrementar el tiempo disponible de los recursos sin modificar la duración del proyecto ni la fecha de finalización. Entonces, el principal efecto fue un incremento en los costos de la mano de obra correspondiente al pago de las horas extras. Se modificaron las horas extras de los recursos asignados, que fueron del albañil de 4 horas extras y 3 horas al albañil, para un total de 7 horas extras. Y como resultado, se calculó un costo de 312.000 por concepto de horas extras. Y el nuevo costo total del proyecto es de 61.558. La programación del proyecto no presentó cambios ni en la duración ni en la fecha de finalización, ya que la modificación únicamente afectó fue los costos, como lo podemos ver aquí. Y por último tenemos los recursos materiales. El incremento con el insumo de cemento y la arena ocasionó un aumento directo en los costos de materiales, elevando el presupuesto total del proyecto. Sin embargo, la duración del proyecto y la fecha de finalización permanecieron sin cambio. Entonces, los datos del proyecto tenemos aquí. El costo antes de duplicar material era de 61.558,71 y el costo después de duplicar el cemento tiene un costo de 64.072,27 pesos. Bueno, 64.000,72 pesos. Listo. Entonces, como podemos ver aquí se hizo todas las tareas que consumían el cemento y la arena. Y si dice un saco, se cambia 2. Si dice 3,79 sacos, se cambia 7,58 sacos. ¿Qué hicimos? Calculamos el incremento del costo, que dio 2.513, y el porcentaje incrementó un 4,8%. Entonces, aquí podemos ver cómo se duplicó los materiales y por eso aumentó la, el, el costo. ¿Listo? Entonces, como resumen, tenemos el costo de antes 61.000, el costo después 64.000, el incremento del costo 2.000 y el incremento del presupuesto de 4,8%. Entonces vamos ahora a hablar sobre lo que viene siendo la gestión de los costos, la gestión avanzada de los costos, en donde debemos identificar si el presupuesto del proyecto se encuentra en lo que está estimado. En este caso, el presupuesto máximo estimado para el proyecto viene siendo de 15 millones. Entonces, pues, lo primero que debemos de hacer es identificar si en realidad pues, está dentro de lo presupuestado. Y junto con el informe de lo que viene del general de costos, nos damos cuenta de que el costo general de nuestro proyecto está en 60.773,90. Esto quiere decir que sí está en cuanto a lo establecido. Pero para poder realizar lo que sería una reducción de los costos, tenemos 3 alternativas, las cuales son reducir el consumo de materiales, optimizar los recursos humanos y reducir la duración de las tareas críticas. En caso de que nosotros quisiéramos o necesitáramos más bien realizar una reducción de los costos, pues lo realizaríamos por medio de la reducción de las tareas críticas. Porque igual, por medio de las otras que vendría siendo reducir el consumo de los materiales o optimizar los recursos humanos, ya vendríamos entrando en un tema en el cual va relacionado con el uso de los materiales necesarios y podría verse afectado en cuanto a lo que es la calidad de la entregable, ¿no? Por así decirlo, del trabajo final. Entonces la idea no es afectar la calidad del proyecto, sino reducir los costos. Entonces por medio de esta es que se logra. Vemos que por medio del diagrama de Gantt encontramos lo que vienen siendo algunas tareas críticas. Y por medio de la línea base vamos a ver cuáles son las relaciones por las cuales se aplicaría este tipo de alternativas. Vemos que en esa línea base aquí tenemos el costo general del proyecto, o bueno, el costo de
establecido en la línea base estaba en 59.753.29. Y esta de acá, con la otra línea base, está en 15.907.59. Esto aquí, pues podemos hacer una comparación, ¿no? De que hay una gran cantidad de lo que viene siendo la cantidad, por así decirlo, monetaria de lo que se va a necesitar para trabajar. Aquí, en estas columnas de aquí, también podemos ver que está relacionado con la cantidad de días. Es decir, en esta línea base vemos que la cantidad de tiempo que se trabaja generalmente iba a ser de 33.5 días. Realizándole una reducción a la cantidad de tiempo que hay para las actividades, llegó a reducirse incluso en 4 días, por lo cual, pues, simplemente podemos concluir que es la alternativa más conveniente para poder optimizar lo que viene siendo el costo del proyecto, ya que al optimizar las actividades, en este caso las actividades críticas, se logra una disminución del tiempo en la ejecución de las tareas y pues esto no estaría relacionado con la reducción de los costos del proyecto, porque lo que se busca es lograr reducir costos sin afectar la calidad general del proyecto. Entonces esta sería la alternativa a la cual nosotros tomaríamos para poder llegar a reducir costos. Bien, ahorita vamos a explicar la fase de seguimiento con respecto a la actividad de la reprogramación, que después del seguimiento lo que se hizo fue modificar el cronograma para recuperar el retraso. ¿Qué tarea se modificó? Bueno, para recuperar el retraso del proyecto se realizaron las siguientes modificaciones. Se redujo la duración de la tarea colocar cerámica, pasando de aproximadamente 8.88 días a 7.45 días. También se reprogramaron las actividades de la fase de acabados y revestimiento, iniciando friso turístico el 1 de septiembre, seguido de preparar pego el 8 de septiembre y colocar cerámica el 8 de septiembre. ¿Qué más se modificó? Se ajustó la programación de la fase de instalaciones, manteniendo la tarea de armar tubería como actividad previa al inicio de los acabados. Bueno, se incrementaron los costos. No se incrementaron de forma significativa, ya que el costo total del proyecto quedó en 60.773.90, por lo que la reprogramación consistió principalmente en reorganizar las fechas y reducir la duración de algunas tareas. Esto sin incorporar recursos adicionales ni aumentar las tarifas de mano de obra o materiales. ¿Se cambió la ruta crítica? Sí, la ruta crítica se modificó debido a la nueva programación de las actividades finales del proyecto. Las actividades críticas que eran conformadas principalmente por la actividad de armar tubería en la fase de instalaciones, rellenar pared, ya pasando a la fase de acabado y revestimiento. Como actividad tenemos friso rústico, preparar pego y colocar cerámica. Con esta reprogramación, la fecha de finalización del proyecto quedó establecida para el 18 de septiembre del mismo año, 2026, con una duración total de 33.5 días. En conclusión, la reprogramación permitió pues reorganizar las actividades pendientes y disminuir el impacto del retraso mediante la reducción de la duración de la actividad colocar cerámica y el ajuste de las fechas de ejecución de la fase de acabados. Como resultado, el proyecto mantiene un costo aproximado del valor aquí mostrado, mientras que la ruta crítica se actualizó para reflejar la nueva secuencia de actividades hasta finalizar el 18 de septiembre del 2026. Muy bien, continuando con la actividad 16, titula comparación de líneas base. Aquí prácticamente se guardó una segunda línea base
y se hizo una comparación entre elaboración, el costo, trabajo y la fecha final. Se guardó una segunda línea base llamada trabajo previsto 1, perdón, fin de línea base 1, después de realizar la reprogramación del proyecto y se comparó con la línea de la base inicial. Ok, al comparar ambas líneas, eh, se observa un incremento considerable en la duración del proyecto, pasando de 4 días a 33.5 días. Eso ocurrió porque la segunda línea base se guardó después de la reprogramación, cuando se actualizaron las actividades pendientes y se reflejó el avance real del proyecto. El costo total eh, aumentó de 15.907,56 a 59.357,29. Debido a la incorporación de todas las actividades del proyecto, el ajuste en las cantidades de materiales y la actualización de los costos asociados a la ejecución. El trabajo total también aumentó significativamente, aumentando de 72.7 horas a 416.09 horas, ya que la nueva línea base incluye la totalidad de las horas de trabajo requeridas para completar el proyecto y no únicamente las actividades inicialmente registradas. Finalizando, la fecha de finalización cambió del 6 de agosto al 18 de septiembre, evidenciando pues un retraso importante ocasionado por la reprogramación de las actividades críticas y al menor avance obtenido durante el seguimiento. Como conclusión, la comparación entre ambas líneas base demuestra que básicamente el proyecto experimentó un aumento en la duración, el costo y las horas de trabajo, además de un desplazamiento de la fecha de finalización. eh, y pues estas diferencias reflejan el impacto del seguimiento y de la reprogramación realizada para adaptar el cronograma a las condiciones reales de la ejecución del proyecto. Bueno, mi nombre es Johnny Bro Valencia Grueso. Vamos a responder la actividad 17 y la 18. Como pueden ver, la actividad nos dice crear filtros únicamente para mostrar las tareas críticas. Como, como tenemos aquí, como podemos ver, aquí está el filtro donde nos muestra únicamente tareas críticas que serían armar tubería, friso rústico, preparar pego, colocar cerámica. Por otro lado, también nos dice, eh, crear otro filtro, pues, para mostrar las tareas incompletas, las cuales son las mismas que mencioné anteriormente, que son armar tubería, friso rústico, preparar pego y colocar cerámica. Y podemos ver en la parte de acá donde dice completado que no están completas esta tarea. Ya por esta razón aparecen en tareas incompletas. Por otro lado tenemos el otro filtro que dice tareas con costo mayor a 500.000. Podemos ver que aparecen las siguientes tareas: de la fase de construcción de pared, replantear pared, preparar mezcla, levantar pared. Pueden ver que todos los costos de esta superan los 500.000 pesos. Si la que casi no apareciera preparar mezcla, que pueden ver que tiene un costo de 500 o 1.000 pesos. Ya
si fuera tenido un costo de 500.000 pesos, no aparecería porque es mayor a 500.000. Y pueden ver que así pasa con las otras, todas que tienen un costo mayor a 500.000 aparece. O sea que este sería el resultado del filtro. Tenemos sobre recursos sobreasignados, ¿ya? Y aquí nos muestra el filtro, que sería que nos muestra la tarea de colocar cerámica, que tiene recursos sobreasignados, como pueden ver, con un costo de 16.277.000, ¿ya? Como conclusión, se crearon 4 filtros personalizados para facilitar el control del proyecto. Los filtros permiten identificar las tareas críticas, las actividades pendientes, las tareas cuyo costo supera un valor determinado y los recursos sobreasignados. En este proyecto, los filtros de tareas críticas y tareas incompletas muestran información relevante para el seguimiento, mientras que el filtro de costos mayores a 500 y el recurso sobreasignado pueden no devolver resultados, ya que ninguna tarea supera ese costo y no evidencia sobreasignación de recursos. En conclusión, de recursos en la información sobreasignada. Por otro lado, tenemos también la actividad de riesgo, que nos dice lo siguiente: identificar 5 riesgos del proyecto indicando la probabilidad, impacto, respuesta y responsable. Como primer riesgo tenemos retraso en la entrega de materiales, que serían cemento, arena, baldosas o tubería. Probabilidad alto, impacto alto, ya que digamos que esta es la materia prima para realizar o llevar el proyecto a fin o a cabo, ya. Sin estos materiales no se podría hacer la obra. Tenemos respuesta: solicitar los materiales con anticipación y mantener un proveedor alterno. Tenemos responsable esto, maestro de obra y con nombre Jesús Eliezer. Segundo riesgo, condiciones climáticas adversas que retrasen las actividades de albañilería. Tenemos probabilidad de esto media, impacto alto. La respuesta que se le tiene a este es programar las actividades afectadas y proteger los materiales y el área de trabajo. El responsable de el maestro de obra. Por otro lado, el tercer riesgo que tenemos es errores en la instalación de tubería que obligarían a realizar retrabajos. Probabilidad está media, ya que no es muy frecuente que pasen estos errores a la hora de construcción, cuando ya se tiene conocimiento de lo que se va a hacer y se lleva un orden, pero también puede pasar. Ya es un impacto alto, ya que primeramente eso hace sobrecosto porque es material que se trabajó y toca volver a invertir en material, más compra de material, más tiempo, y sería un impacto alto para el proyecto. La respuesta que le dimos fue verificar las medidas y realizar pruebas de funcionamiento antes de cerrar la pared. El responsable plomero Carlos Peña. Como cuarto riesgo tenemos daño o desperdicio de materiales durante la ejecución, que creo yo que vienen bien confabulada con la anterior, ya con la que mencioné, que es error de instalación en la instalación de tubería que obliguen a realizar retrabajos. Entonces, dice daño o desperdicio de materiales durante la ejecución. Ya, ¿por qué digo yo que una conlleva a la otra? Porque un error que hagan en las instalaciones de la tubería o que obliguen a realizar retrabajo hace que eso se vuelva un daño o desperdicio de materiales, ¿ya? Porque son cosas que tienen que dañar y reparar. Entonces, dice probabilidad media, impacto medio, y la respuesta que le da ahí es controlar el almacenamiento, la manipulación y el consumo de materiales. Responsable, ayudante José Caminos.
Riesgo número 5, ausencia o indisponibilidad del personal clave durante la ejecución baja. E impacto alto porque los materiales están ahí, pero si no están las personas adecuadas y las que se necesitan para la obra, no se puede empezar. Se puede decir que ellos son una parte fundamental también para el proyecto. La respuesta es contar con personal de reemplazo y redistribuir las actividades entre los trabajos disponibles. Responsable, director del proyecto y maestro de obra. Tenemos como conclusión la siguiente. Se identificaron 5 riesgos que pueden afectar el desarrollo del proyecto de construcción de la pared del baño. Los riesgos con mayores probabilidades de impacto son el retraso en el suministro de materiales y a los errores en las instalaciones, ya que pueden incrementar tanto en el tiempo de ejecución como los costos del proyecto. Para cada riesgo, se definieron medidas preventivas y un responsable encargado de realizar el seguimiento y aplicar las acciones de respuesta oportunamente.